camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, si ríes yo río, y si lloras yo lloro. Oh, sé que duele el silencio y al no escuchar mi voz, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Yo camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, si ríes yo río, y si lloras yo lloro. Oh, sé que duele el silencio y al no escuchar mi voz, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Sé que es difícil. Hey, estés donde estés, necesito que vengas ahora que mi mundo está al revés. Hey, eso ya lo sé, que solo te busco y te llamo cuando no me dan los pies. Hey, dime si es verdad que por la noche me cuidas en medio de la oscuridad. Hey, soy yo otra vez. Solo sé que tengo miedo, pero no sé bien de qué. Que nadie me cuida como tú me cuidas, que nadie me ama como tú me amas, que nadie se mueve sin que tú estés viendo, que nadie se salva si no está en tu reino. Amén, amén. Aquí está mi inquietud, te pido. Amén, amén. Y quítame el dolor. Es tanto lo que quiero preguntarte, respuesta por si vuelvo a equivocarme. Que si me caigo, estás para levantarme, aunque mis hermanos sean los primeros en juzgarme y señalarme los errores que tú ya me perdonaste. Que si me caigo, estás para levantarme una y otra vez. Y si pierdo el foco, voy contra la marea y sin reposo. Sé que aunque esté en un hueco, no estoy solo. Sé que aunque esté en un hueco, no estoy solo. Y yo, amén, amén. Aquí está mi inquietud, te pido. Amén, amén. Y quítame el dolor. Cuida de mí, cuida de mí, deja mi alma y llena de ti. Cuida de mí, cuida de mí, a que le temos y cuida de mí. Cuida de mí, cuida de mí, deja mi vida y llena de ti. Cuida de mí, cuida de mí, a que le temos y cuida de mí. Cuida de mí, cuida de mí, deja mi alma y llena de ti. Cuida de mí, cuida de mí, a que le temos y cuida de mí. Cuida de mí, cuida
cuida de mí, deja mi vida y llena de ti. Cuida de mí, cuida de mí, cuida de mí. Amén, amén. Aquí está mi inquietud, te pido. Amén, amén. Y quítame el dolor. Quítame el dolor. Amén, amén. Aquí está mi inquietud, te pido. Amén, amén. Y quítame el dolor. Hey, cuidas de mí, me sostienes en tus brazos. Muy buenas tardes, bienvenidos a donde, a vuestra casa, al canal cristiano Jesucristo Vive en Madrid, a vuestro magazine cristiano Camina y Ven. Hoy nuevamente es un honor, un placer que nos abráis las puertas de vuestro hogar para poder compartir la palabra del Señor, pero antes damos la bienvenida a nuestro compañero, nuestro amigo, nuestro luchador en esta batalla, el pastor Alejandro Montañez. Pastor Alejandro, bendiciones, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Pastor Jonathan. Bien, bien, gracias a Dios, bien. Y como tú dices, sí, tenemos que ser incansables luchadores por llevar la palabra de Dios a toda la humanidad. Así Y en es. eso estamos. Y en eso nos podemos gastar toda la vida, ¿no? Acuérdate que el llamado de Dios es, como los dones, es irrevocable. Y nuestra misión, más que llenarnos de fortuna, de riquezas, es llenarnos de Él, de su Santo Espíritu, para poder enseñar con claridad su palabra de salvación. ¿Sí? Así es. Eso es lo más importante. Así es. Recordamos, estamos viendo un tema general que es escatología bíblica, profecía. Iniciamos con la columna vertebral de la profecía de las 70 semanas de Daniel. En el programa anterior empezamos viendo diferentes vertientes que hay sobre esta profecía, la vertiente racionalista, la vertiente amilianista, y dimos una pincelada a la vertiente que nosotros enseñamos, creemos que es la premilianista, ¿vale? Y hoy vamos a enseñarla en profundidad, pero antes quiero que nos vayamos a la Biblia. Vamos a leer la última parte de la profecía para que nos metamos en contexto. En Daniel, acompáñame al libro de Daniel, capítulo 9, vamos a leer del versículo del 24 al 27, ¿vale? Aunque recuerda que la completa es del 20 al 27, pero yo voy a arrancar para hacerlo un poquito más rápido, del versículo 24 al 27. Dice: 70 semanas están determinadas, Daniel, sobre tu pueblo y tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir el lugar santísimo. Versículo 25, sabe pues Daniel y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Versículo 26, y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Último versículo, el 27 nos dice: y por otra semana se confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones
vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Vale, vamos a darle paso al pastor Alejandro, pero quiero matizar algo y que tengamos siempre, para entender la profecía es muy importante, y es la medida con la cual estamos realizando la medición de esta semana, y es la palabra Shavua, la palabra semana. O sea, el hebreo sería Shavua, que quiere decir 7 años. O sea, una semana son 7 años, ¿vale? Eso no se nos puede olvidar, porque entonces la profecía no la vamos a entender, ¿vale? Una vez teniendo claro esta varita con la cual vamos a medir, Pastor Alejandro nos va a enseñar cuál es nuestra posición, la posición premilenianista con referencia a las 70 semanas de Daniel. Pastor Alejandro. Bueno, entonces como lo prometido es deuda, aquí estamos. Esta semana, esta profecía de las 70 semanas de Daniel se divide en 3 partes. La primera parte está en Daniel 9:25, lo voy a leer nuevamente de la Reina Valera del 2015. Dice: conoce pues y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y volverá a ser edificada la plaza y muro, pero en tiempos angustiosos. Acordémonos que unas 7 semanas o chabúas equivalen a 49 años. O sea, acuérdate que dice que hay 7 semanas. Entonces, esta primera parte de esta profecía se cumple cuando el rey Artajerjes I da el permiso a Nehemías, que era el copero del rey. ¿Sí? Él da el permiso, ¿sí? ¿Para ir a qué? A restaurar las murallas. Nehemías dice que está angustiado por su pueblo, ¿sí? Y él le da el permiso para ir a reconstruir las murallas de Jerusalén. Y ese permiso fue dado en el año 445 antes de Cristo. Acordémonos, van anotando, 445 antes de Cristo. Y este dato también aparece en la historia secular de los persas, cuando con el rey Ciro, así 100 años antes, declinaron el imperio babilónico. ¿Por qué? Porque estos imperios también no son importantes, porque más adelante vamos a hablar de ellos. Griego y después del imperio romano. Entonces, cuando se le da el permiso a Nehemías en el año 445 para ir a reconstruir también las murallas, ¿por qué? Porque los que habían ido en el primer regreso con Zorobabel, lo vamos a ver más adelante, nos vamos a dar cuenta que eran tiempos angustiosos para la reconstrucción, porque tenían mucha oposición de los que habitaban en estas tierras. Esto está en Nehemías 2, versículo 4 al 6, de la NTV, lo voy a leer. Dice: el rey preguntó a Nehemías: bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Después de orar al Dios del cielo, Nehemías dice: contesté, si al rey le agrada y si está contento conmigo, su servidor, envíame a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. Versículo 6. El rey, con la reina sentada a su lado, preguntó: ¿cuánto tiempo estarás fuera? ¿Cuándo piensas regresar? O sea que ahí nos damos cuenta que él era muy estimado por el rey y la reina. Dice: después de decirle cuánto tiempo estaría ausente, el rey accedió a mi petición. Entonces, desde esa petición, ¿sí?, dada por el rey Artajerjes I, es que se empiezan a contar y se empiezan a cumplir
ya se empiezan a cumplir las 7 semanas, ¿sí? Ujú. No podemos tomar como los racionalistas el primer retorno de Jerusalén con Zorobabel y la orden del rey Ciro en el año 535, 36, otros la tienen datada en el 38, ¿sí? Es aproximada. ¿Por qué no podemos tomar esa orden de Ciro? Porque no coinciden con las semanas, no coinciden con las chabúas, ¿sí? Ujú. De esta profecía y mucho menos con las fechas y los tiempos, ¿sí? No podemos tomar esta porque no coincide. Cuando nosotros tomamos la petición que dio Nehemías a Artajerjes primero en el 445, encajan perfectamente con los tiempos. Entonces, esta primera parte podemos decir que se cumple, ¿sí? Estas 7 semanas se cumplen con la orden que le dio Artajerjes. ¿A quién? A Nehemías. Alejito, ¿Sí? iniciaría desde que el rey Artajerjes indica o da el permiso a Nehemías para reconstruir las murallas, ¿cierto? Ahí, sí, ahí ya comienzan los primeros, 49 años, Que ¿sí? son las 7 primeras semanas. Son las 7 Vale, primeras la pregunta semanas, sería, ¿sí? y si inicia con la salida, con el permiso del rey Artajerjes a Nehemías, ¿dónde finaliza esas 7 primeras semanas? Pues, ¿dónde finalizan? Es que, como dice en la misma profecía, dice 7 semanas y después dice más 62 semanas, ¿sí? Ok. O sea, no hay un evento que diga ahí terminaron, Vale, o sea, va de sino corrido. va de corrido con las 62 Ok. semanas, sumando esas 62 semanas, ahí sí empataría con la segunda parte, Ok, la vale, segunda división, para que ¿sí? entiendan los espectadores de que no hay un corte ahí, sino que va continuo. Desde la orden dada a Nehemías es que se empieza a, a sumar o sea, se comienza la primera semana, ¿sí? Ujú. Y de ahí para allá, con las 62 semanas, hasta la muerte del Mesías, Ok, ¿sí? vale, perfecto. Entonces, la primera parte se cumple, o sea, esas 7 semanas se cumplen a partir de la orden que le dio Artajerjes, o el permiso, no fue una orden, sino el permiso que le dio Artajerjes primero a Nehemías, ¿sí? ¿Para ir a dónde? A Jerusalén, ¿sí? Acordémonos que ya había ido, el primer regreso fue en el 535 para que se cumpla la profecía de la cautividad de los 70 años. Ujú. Y fue con Zorobabel y alrededor de casi 50,000 judíos más, ¿sí? Ellos fueron los primeros que regresaron a su tierra, a Judá y a Jerusalén. Y empezaron a reconstruir también el templo, pero Ujú. allá encontraron oposición y por eso ya después regresa Nehemías. Y también hay algunos dicen que Esdras regresó antes que Nehemías, otros dicen que fue Nehemías y Esdras que regresaron juntos a Jerusalén. Ujú. Entonces, viene la segunda parte, ¿sí? Ok. Y esta está en Daniel 9:26, ¿sí? Habla de 62 semanas o 62 chabúas, que multiplicando 62 por 7 nos da 434 años, ¿cierto? Vamos tomando esos años. La primera era 7 semanas, que son 49, la segunda 49 años y la segunda 434 años. Y dice Daniel 9:26, dice, después de las 72 semanas, el Mesías, de las 62 semanas, perdón, después de las 62 semanas, el Mesías será quitado y no tendrá nada. Y el pueblo de un gobernante que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, con cataclismo será su fin, y hasta el fin de la guerra está decretada la desolación. Entonces mira, que en ese transcurso, ¿sí?
de 434 años, que son las 62 semanas, ¿sí? Viene lo que es el Mesías, su nacimiento y su muerte. Y después dice que va a venir un gobernante que va a destruir tanto la ciudad como el santuario, ¿sí? Que habían reconstruido desde Zorobabel, Esdras, Nehemías, todos ellos, ¿cierto? Y que fue asolado por Antíoco Epífanes, ¿sí? 4, el rey sirio, y cuando se levantó la dinastía Asmonea, ¿sí? Que son los macabeos. Entonces, todo eso sucedió en el transcurso de estas 62 semanas, ¿sí? Y aquí, en esta parte, encontramos 2 eventos importantes que nos muestra Daniel, que es el Mesías será quitado, ¿sí? Y el segundo evento, que será destruida la ciudad y el templo, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros conocemos es que la vida del Mesías le fue quitada más o menos en el año 33 después de Cristo, ¿sí? Eso es lo que nos data. Dice, entonces, si sumamos 7 semanas más 62 semanas, en Chabúas nos suman ¿cuánto? 483 años, ¿sí? Y ahora restémosle los 445 desde que le dio la orden Artajerjes a Nehemías. ¿Cuánto nos da? 483 menos 445. Nos deben quedar 38 años, ¿cierto? 483 menos 445. Menos 445. 38 años nos quedan. Bueno, nos da 38 años. Entonces decimos, pero si Cristo murió más o menos a los 33, entonces hay un desfase de 5 años. 5 años. ¿Cierto? Aproximadamente. O sea, aproximadamente. Entonces, dice, vea, tampoco cuadra. Porque casi es una chabúa, ¿sí? Entonces, dice, tampoco cuadra. O sea, están errados también los de esta posición. Entonces, si nosotros empezamos a estudiar lo que es el calendario juliano, lo que es el año, el ad urbe condita, que es el origen de la ciudad de Roma, que se empiezan a contar los tiempos, ¿sí? Y después vemos el estudio que hizo un religioso que se llama Dionisio el Exiguo, en el siglo IV creo que es, y que cometió un grave error, y ese error tampoco lo corrigió el calendario gregoriano, que es el que continuamos con él, y es un error en años en los cuales estamos desfasados entre 5 y 6 años, ¿sí? Entonces, nosotros podemos presentar este argumento. ¿Cuál es nuestro argumento en relación a este desfase en años? Porque si dicen que Cristo murió en el 38 y sumamos y restamos y nos da, murió en el 33 y sumamos y restamos lo de la profecía en las chabúas, nos da 38, ¿sí? Entonces, viene acá el argumento, mire, Herodes el Grande, cuando recibe esa caravana, dice algunas versiones que son los magos, pero en otras versiones la palabra correcta son los sabios del oriente. Ellos vienen guiados por la estrella, ¿sí? Nos dice la palabra. Y cuando ellos hacen su recorrido del oriente hacia Jerusalén, pasan por donde el Herodes, el rey allí, y él los recibe y dice, bueno, ¿ustedes qué los trae por estas tierras, no? Y ellos le dicen, no, es que venimos a presentar nuestras ofrendas al rey de los judíos. Y entonces Herodes el Grande dijo, pues entonces démelas a mí, ¿no? Y ellos dijeron, no, el rey de los judíos que ha nacido en Belén.
¿sí? Y entonces es cuando Herodes en su egolatría dice, ¿cómo así? ¿Me va a decir un contrincante? Entonces él dice que Herodes el Grande manda a asesinar a los niños menores de 2 años en Belén, ¿sí? Eso está escrito. Y dice la historia y el mismo Dionisio que el exiguo, el religioso matemático del siglo IV, que Herodes murió en el año 4 antes de Cristo. Nosotros podemos tomar es el año urbe condita de Roma, ¿sí? Dice que Roma fue fundada más o menos en el 753, 752 antes de Cristo, ¿sí? Entonces dice la palabra que cuando Herodes estaba, ¿sí? Había un gobernante en esta tierra, un gobernante sirio que lo había implementado el Imperio Romano y se llamaba Cirenio, ¿sí? Y él estuvo allí por el año 748, ¿sí? Del año Urbe Condita, que está datado también que es el año 6 antes de Cristo, cuando él mandó hacer el empadronamiento y le tocó a José y a María retornar de Nazaret a Belén, ¿sí? Entonces, Dionisio el Exiguo data la muerte de Herodes en el año 750, año urbe condita, o sea, del surgimiento de Roma, y que es aproximadamente el 4 antes de Cristo, ¿sí? Entonces, Dionisio el Exiguo dice, no, es que Jesús nació en el 754 año urbe condita, o sea, el año 1 de Cristo. Entonces, aquí podemos ver un error garrafal. ¿Por qué? Porque si Herodes murió en el año 4 antes de Cristo y mandó a asesinar a los niños menores de 2 años en Belén, entonces, ¿cómo puede decir Dionisio el Exiguo que Jesús nació en el año 1, o sea, 4 años después de la muerte de Herodes? O sea, que Herodes mandó matar a Jesús cuando él no había nacido. Claro, hay un ¿Sí? desfase totalmente de años. Entonces, ahí está el desfase de esos 5 alrededor de 6 años. Hay un desfase y la línea matemática, numérica matemática, nos habla que uno viene -2, -1, 0, y ahí sí 1 positivo, 2, 3, o sea, también se comió el año 0, ¿sí? Entonces, nosotros podemos con estas evidencias concluir que ese desfase de esos del año 33, ¿sí? Después de Cristo, a la resta que nos da del 445 y los 483 de la profecía, que nos da 38, ahí es donde nos empata las fechas, las semanas, ¿sí? Con ese desfase. O sea que la gente se está preguntando, ¿cómo así? O sea que nosotros estamos desfasados en el tiempo, en los años. Sí. Estamos en el 2021 actualmente, pero si nosotros vemos el desfase y el error que hay y nunca fue corregido, estaríamos en el 2026, alrededor del 2026, ¿sí? O sea, 5 años más. O sea que mira el error tan grande de Dionisio el Exiguo al haber datado estas fechas con el año urbe condita, o sea, desde la fundación de Roma, y nos podemos dar y dar a conocer claramente el error tan garrafal en el desfase de estos años. Entonces podemos nosotros afirmar que hasta la muerte del Mesías se cumplen perfectamente las 69 semanas, ¿sí? Porque nos da precisa. Okay. Y
Y el otro evento que tendría que suceder en esos tiempos era que vendría ¿quién? Alguien que iba a destruir ¿a quién? A Jerusalén, iba a destruir su templo, ¿sí? Y eso sucedió en el año 70 después de Cristo. O sea, este es el otro evento que tenía que suceder, ya cumplida la muerte del Mesías, ¿sí? ¿Y sucedió? Sí, sucedió. Sucedió en el año 70 con la orden del general romano Tito. Vespasiano era el emperador, ¿sí? Pero el emperador le dio la orden a Tito, y Tito fue el que llegó y arrasó con la ciudad de Jerusalén y el templo también lo destruyó, porque los judíos nunca se sometieron a este imperio, ¿sí? Y entonces siempre se levantaron, acuérdense del grupo de los celotes y de la historia de Masada, que hablamos una vez de esta, y todo esto también estaba profetizado. ¿Y quién profetizó esto? Pues fue el mismo Jesús. En Mateo 24, versículo 1-2, él dice, cuando Jesús salió y se iba del templo, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, o sea, lo que había hecho construir ¿quién? Herodes el Grande durante 40 años. Y Jesús, él le respondió y les dijo, Jesús, ¿no ven todo esto? De cierto les digo que aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea que mire la profecía que dio Jesús en Mateo 24, 1-2. ¿Y se cumplió qué? 37 años después. ¿Con qué? Con la destrucción de Jerusalén en el año 70 por el general Tito, a órdenes del emperador Vespasiano. Entonces mire que también se cumplió la destrucción, o sea, se cumplió lo que dice ese versículo del capítulo 9 y versículo 26 de Daniel, ¿sí? Que le sería quitada la vida al Mesías y también un gobernante que habría de venir, o sea, que no sucedió inmediatamente, sino que destruiría la ciudad. Y eso fue lo que exactamente pasó en el año más o menos 33 después de Cristo. Le fue quitada la vida al Mesías en la cruz del Calvario y 37 años después fue que destruida la ciudad de Jerusalén y el templo. ¿Por quién? Por los mismos romanos. Y eso está descrito. Y aquí nosotros podemos ya enfatizar que se cumple ya 7 semanas y 62 semanas, que son 69 semanas, que nos suman 483 años, menos 435 nos dan 38, hay un desfase más o menos de 5 años, pero ya dimos el argumento del error que se cometió en el calendario por Dionisio el Exiguo. Así es. Entonces, 69 semanas de momento las que llevamos a explicar, si faltaría una semana. Exactamente, que sería la tercera parte, ¿sí? La última semana, que es lo que no ha sucedido. No ha sucedido todavía. Y entonces, tendremos que dar el argumento del por qué. Exactamente. Entonces, aquí vendrán preguntas como, bueno, ¿y si entre las 7 semanas y las... a ver, espera, para que lo voy a buscar para no decirlo mal. Entre la semana... Sí, entre las 7 semanas, de la 1 a la 7, ¿vale? Y de la 8 a la 69, no hubo parón porque estáis parando aquí. Pues... Porque hay un misterio. No. O quien quiera que venga al siguiente programa y se lo contamos. Ahí hay un misterio, ahí hay un misterio. Exactamente. Vamos a explicar por qué hay un parón en la profecía, ¿vale? En la primera parte, tal y como los amilianistas dicen, ¿vale? Que ellos sí que diferencian claramente esas partes, y nosotros enseñamos que obviamente no hay ningún parón entre la 1 y la 69. Aquí toca ver una posición de qué sucede, por qué se para aquí la cosa, ¿vale? Vamos
Eso vamos a enseñarlo en la siguiente programa porque nos hemos quedado sin tiempo y es algo que tenemos que enseñar con tiempo y no ir corriendo. Realmente la palabra de Dios no se puede enseñar corriendo porque entonces esto no se entiende como se debe de entender. Y para que realmente tengamos la posición completa y luego ya cada uno que decida para qué lado se decanta. ¿Ok? Entonces, el pastor Alejandro creo que ha explicado maravillosamente cómo cuadran los números en toda la profecía. De todas maneras, enseñábamos que es bueno recibir estas enseñanzas con boli, con papel. Te invito a que si te ha quedado alguna duda del programa, como queda subido en nuestro canal de YouTube, lo vuelvas a ver, vayas parando, vayas tomando nota, apuntes, hagas las comparaciones para que te quede el estudio completo. Pero si aún así tienes alguna duda, alguna pregunta, algo que no te cuadra, pues recordemos que la caja de comentarios está operativa. Déjanos tu comentario. Pastor Alejandro, no entiendo esto, tengo una duda con esto, o yo opino de esta manera. Y en el siguiente programa, si Dios quiere, lo resolvemos. Dime, Alejito. Para nosotros cuando empezamos a estudiar la palabra, o para mí, como yo desconocía totalmente todo esto también, nos dan ciertas ayudas y mira que por parte de uno, eso nace en uno, el querer averiguar el porqué de las cosas, por qué sí, por qué no. Y es uno el que se compromete y el Espíritu le empieza a mostrar y uno empieza a buscar, a escarbar, así como escarban las gallanitas para encontrar su comida en la tierra, así también nos toca a nosotros escudriñar las Escrituras, porque en ellas encontraréis que la vida eterna y encontraréis la verdad. Y es así como uno tiene que también, por su parte, buscar, estudiar y prepararse. ¿Sí? No comer entero, sino buscar, cada uno tiene que buscar. Pero igualmente nosotros desde aquí siempre hemos querido enseñar la palabra. Nosotros no es que mostremos o enseñemos una posición y no, ya de aquí no nos mueves, si quieres bien, y si no. Por eso digo que nosotros damos esa posibilidad de que todas las personas que nos estén viendo, que quizá tengan dudas, preguntas, que quizá no opinen lo mismo, pues nos lo expongan y nosotros con mucho gusto le damos respuesta, intentamos solventar las dudas, porque obviamente sabemos que no es algo sencillo, no es algo fácil, y quizá pues personas pueden pensar de diferente manera y nosotros obviamente lo respetamos y vamos a intentar completar toda esa información y esas dudas que haya, ¿vale? Porque pues para eso estamos y creo que como hay un dicho que dice que hablando se entiende la gente y la palabra de Dios es para enseñarla bien, o sea que por esa parte tenéis disponibilidad completa. Nada más, os emplazo para el domingo que viene. Vamos a enseñar qué pasa con esta semana que falta, por qué se detiene la profecía, qué es lo que contiene esta última semana y ahí vamos a empezar ya a desgranar mucho más esta semana 70 de la profecía de Daniel. Ahora sí, Pastor Alejandro, no sé si quieras comentar algo más antes de marcharnos. No, pues creo que las personas quedaron con la espinita por aquí, al fondo de la garganta, del desfase, de estos tiempos, de Dionisio el Exiguo, de que no estamos en el 2021, sino en el 2026 aproximadamente, y de por qué paró la profecía en la semana 69. Y ya han pasado más de 2000 años. ¿Y dónde está esa otra semana embolatada? Mucha chabúa, ¿verdad? ¿Será que le falló la profecía a Dios? Daniel se movió mal en esa última semana. Vamos a explicarlo todo eso, mucho más en la siguiente semana. Así que nada, os deseamos un maravilloso inicio de semana. Que el Señor os bendiga grandemente y habrá puertas y ventanas de los cielos hasta que sobreabunde toda bendición sobre cada una de las vidas y de las personas que nos están viendo. Gracias por vuestra fidelidad. Pastor Alejandro, nos vemos el domingo, si Dios lo permite. Fuerte abrazo para todos y miles de bendiciones. Cuidaros mucho. Chao, chao.
Chao, chao. Bendiciones. Yo camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, si ríes yo río y si lloras yo lloro. Oh, sé que duele el silencio y al no escuchar mi voz, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Yo camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, si ríes yo río y si lloras yo lloro. Oh, sé que duele el silencio y al no escuchar mi voz, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Sé que es difícil. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos encontrarás en Twitter como JV Madrid, en Instagram como Iglesia Cristiana_JV_Madrid, en YouTube como Iglesia Cristiana JV Madrid. Te esperamos.